Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Miren, hoy nos vamos a meter de lleno a desentrañar este mundo digital que la verdad a veces se siente como un laberinto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con dos teorías latinoamericanas súper potentes que, créanme, nos dan las claves para entender la cultura que estamos viviendo y sobre todo la que estamos creando todos los días. A ver, ¿nunca les ha pasado que se preguntan por qué un meme de una caricatura viejísima de repente explica la política actual mejor que cualquier noticiero? ¿O cómo es que una canción de nuestros abuelos de pronto es un hitazo mundial en TikTok? Bueno, pues estas preguntas, que parecen súper casuales, en realidad le dan justo al clavo de cómo funciona nuestra cultura. Y las respuestas, o al menos unas muy buenas pistas, están en las ideas que vamos a explorar juntos. Ok, esta va a ser nuestra ruta de hoy. Vamos a empezar con los conceptos básicos, luego conocemos a los genios detrás de esto, lo aterrizamos en las redes sociales que usamos diario y al final vemos por qué todo esto sigue siendo tan importante. Así que, arrancamos. Muy bien, empecemos por el principio, con los arquitectos, los meros detrás de estas ideas. A ver, estos dos nombres son pesos pesados, verdaderos gigantes de la comunicación en América Latina. ¿Y por qué son tan importantes? Porque básicamente le dieron la vuelta a la tortilla. Propusieron que la comunicación no es nada más mandar y recibir mensajes, sino que es un proceso cultural súper profundo, mucho más complejo y, la verdad, mucho más interesante. Primero vamos a explorar la idea de Néstor García Canclini, un concepto que describe, yo diría, el mismísimo ADN de nuestra cultura moderna, la hibridación. Entonces, aquí lo crucial es entender que la hibridación no es nomás sumar A más B. No, es una recombinación creativa. Piensen, por ejemplo, en un DJ, que no solo pone una canción después de otra, sino que agarra pedacitos, los mezcla, los transforma y crea una pieza musical completamente nueva y vibrante. Pues así, justo así, funciona la cultura. Ahora, ojo con esto que es muy interesante. García Canclini no escogió la palabra hibridación al azar, fue muy específico. No es mestizaje porque eso se queda corto, se enfoca más que nada en lo racial. Y tampoco es sincretismo, que usualmente se aplica a la religión. No, hibridación es un término mucho más amplio, más flexible, abarca todo, el arte, la política, las tradiciones, todo el espectro cultural. Y para que veamos que esto no es teoría abstracta, la hibridación está por todas partes. El tango, por ejemplo, que nace de una mezcla increíble de culturas en el Río de la Plata. O la música chicha en Perú, que es una fusión de huayno andino con rock y cumbia. Hasta en la literatura. Borges, que combinaba filosofía europea con mitos gauchescos. Todas son creaciones totalmente nuevas que nacieron de un encuentro, de una mezcla. Ok, perfecto. Ya tenemos la primera pieza del rompecabezas. Ahora vamos con la otra, que es igual de revolucionaria. El enfoque de Jesús Martín Barbero. Esta frase, de verdad, es una de las más importantes en la historia de los estudios de comunicación en nuestro idioma, porque cambió por completo el foco de atención. Dejó de importar únicamente qué tan poderoso era el medio para empezar a analizar algo mucho más sutil, pero a la vez mucho más poderoso. Aquí está el giro de 180 grados. Antes, la idea general era que la audiencia era como una esponja pasiva, que nomás absorbía los mensajes. Pero Martín Barbero llegó y nos dijo, a ver, esperen, la gente es activa, la gente interpreta, negocia, a veces hasta se resiste y se apropia de lo que ven los medios, y todo eso lo hace desde su propia cultura, desde su vida de todos los días. Bueno, ¿y entonces qué rayos son las mediaciones? Ojo, no son los medios, ¿eh? Son más bien esos filtros culturales que todos tenemos. Es la familia, es el barrio, la escuela, la religión, es todo aquello que está en medio, que media entre los mensajes que nos llegan y cómo los entendemos y los usamos. Es, como él decía, un campo de batalla cultural. A ver, pongamos ejemplos para que quede más claro. ¿Por qué una telenovela tiene tanto éxito? No es solo por la producción, es porque sus dramas conectan con las matrices culturales del melodrama que la gente ya tiene dentro. O piensen en cómo una noticia que sale en la tele nacional se discute después en la cena familiar. Justo ahí, en esa plática, se está mediando el mensaje, se le está dando un sentido propio, un sentido local. Muy bien, y ahora sí llegó el momento que yo llamo el momento ajá. Vamos a conectar estas teorías, que a lo mejor suenan un poquito académicas, con el lugar donde pasamos horas y horas, las redes sociales. Es que piensen un segundo. TikTok, Instagram, Twitter, son máquinas de hibridación cultural que no paran 24/7. Un audio de una película de los 80 se mezcla con un baile de hoy, una receta tradicional se presenta con una edición súper moderna, un concepto académico se vuelve un meme de un gatito. Es la teoría de García Canclini, pero en esteroides, a una velocidad que él jamás imaginó. Y justo aquí es donde la idea de Martín Barbero entra con todo.
Cuando alguien comparte una noticia y le pone un comentario sarcástico, está mediando ese contenido. Cuando se crea un meme a partir de lo que dijo un político, se está reinterpretando o incluso resistiendo el mensaje original. Ya no solo consumimos, ahora co-creamos el flujo cultural a cada instante. Esta tabla lo resume de maravilla. Miren nada más el cambiazo que dimos. Pasamos de ser una audiencia pasiva, sentada en un sillón, a ser un usuario activo, que pica, que comenta, que crea. Pasamos de una comunicación que iba en un solo sentido, de la tele a la gente, a una que es totalmente interactiva. Los medios digitales nacieron por su propia naturaleza sobre los principios que Barbero y Canclini ya habían descrito. La tecnología simplemente lo aceleró todo. Y esto es clave para entender nuestro presente. Hoy, el titular de un periódico ya no es el final de la historia. Para nada. Es apenas el comienzo de miles de conversaciones, de debates, de memes, de reinterpretaciones en línea. Es en esos espacios digitales donde se negocia qué significan las cosas y donde activamente construimos nuestra idea de identidad, ya sea como comunidad o como país. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál es el gran legado de estas ideas? Porque después de tantos años siguen siendo tan brutalmente relevantes. Yo creo que el punto crucial es este. Ellos nos dieron las herramientas para dejar de ver la comunicación como si fuera una simple tubería por donde viaja información. Y nos ayudaron a verla como lo que realmente es. El gran campo de juego cultural donde se define quiénes somos, donde se pelea por el sentido de las cosas y donde se configuran nuestras identidades. Y para terminar, les quiero dejar una pregunta rebotando en la cabeza. Si antes las mediaciones más fuertes eran la familia, la comunidad o la escuela, hoy tenemos un nuevo jugador en la cancha, y es un jugador muy poderoso, el algoritmo. ¿Cómo está mediando el algoritmo nuestra forma de ver el mundo? Esa quizás es la gran pregunta que Martín Barbero y García Canclini nos harían hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos.